De una resolución ministerial 048-2008 del MINSA, en el que se establecía el reconocimiento de una serie de demandas del gremio médico, y habiendo evidenciado la total y absoluta incapacidad de este ministro de Salud, que conoce muy poco o casi nada de lo que se debe hacer en este sector tan importante, hemos acordado por unanimidad todo el gremio médico nacional la necesidad de que no permanezca un solo minuto más en el cargo y que sea de inmediato destituido de este cargo tan importante al cual debe asumir un médico peruano cirujano con altos conocimientos administrativos que deben cuestionar de raíz los graves problemas que hay en el sector, implementar el sistema único de salud que garantice atención absolutamente gratuita a la ciudadanía y que el presupuesto de este sector sea por lo menos inicialmente duplicado para poder repotenciar los miles de establecimientos de salud que están literalmente colapsados en nuestro país. Eso es parte del acta que se incumplió. Así es, acta que considera también el pago de las saetas, bonificaciones que los médicos del Lima y Callao venimos percibiendo desde abril del año 2006 y que nuestros colegas del interior del país no lo perciben. También significa que nuestros colegas cesantes y jubilados, que deben ser nivelados con los médicos activos, no han sido atendidos en esta demanda. Igualmente los médicos contratados deben ser nombrados tal como lo reconoce el acta, y los médicos del Ministerio de Salud, que cumplimos igual función que los médicos de la Seguridad Social, debemos también, por ley del trabajo médico, recibir los 4 sueldos adicionales al año que perciben nuestros colegas de la Seguridad Social. Queremos denunciar la situación de cientos de médicos residentes que, programados en 5 a 22 guardias al mes, en este momento no perciben un solo centavo por estas actividades que están cumpliendo, caso del Hospital Loaiza, caso del Hospital del Niño y muchos otros hospitales aquí en Lima y Callao. De tal manera que pedimos también para nuestros médicos residentes que se considere el pago de las saetas, el pago de las guardias que realizan y de las condiciones laborales que ha permitido que 8 de ellos en los últimos 8 meses en el Hospital Cayetano Heredia se hayan contagiado de la tuberculosis y 2 de ellos en la forma multidrogo resistente. O sea que está puesta en emergencia prácticamente. ¿Es un saludo a la bandera? ¿Lo consideran ustedes? Esta puesta en emergencia ha revelado las malévolas intenciones de este ministro de Salud de pretender confrontarnos con la ciudadanía justo cuando anunciáramos el reinicio de la huelga general indefinida por la absoluta incapacidad que él ha demostrado en implementar. De tal manera que este decreto de urgencia hemos podido evidenciar que únicamente va a posibilitar el despido masivo de los profesionales de la salud para incorporar a gente visiblemente partidarizada y que indudablemente va a ser contratada en condiciones de explotación. Médicos contratados que perciben remuneraciones, en algunos casos, menos que el mínimo vital, en las formas de responsabilidad compartida, en las formas de subasta inversa, donde ofrecen el trabajo a quienes piden menos remuneración. O sea, se van a la huelga. ¿Qué día? La huelga se reinicia el día 15 de diciembre, de septiembre. El día de hoy hemos ratificado los médicos peruanos en Asamblea Nacional de Delegados que esta decisión es de entera responsabilidad de los funcionarios de Estado y que no han cumplido con la palabra empeñada al firmar el acta de compromiso y al emitir la resolución ministerial 048. Por contra, ¿qué comentario tiene sobre estas acciones del ministro? Perdón, no le he entendido la pregunta. Hemos visto un poco sus demandas, ¿no? La situación del gremio. ¿Pero qué opinión, qué comentario le merecen estas acciones del ministro? Por ejemplo, lo que ha ocurrido esta madrugada, ir sorpresivamente, descubrir que quizás un par de médicos están durmiendo, luego atender denuncias ciudadanas sobre el terreno. ¿Qué comentario le merece entonces? Verdaderos exabruptos de un ministro que no conoce lo que hay que hacer en salud en nuestro país, que no conoce lo que significa la jornada laboral de los médicos cirujanos, que en el Perú laboramos muchísimo más allá de las 6 horas que él ha pretendido, sorprendiendo a la población peruana, engañando a la población peruana,
pretender señalar que va a ampliar nuestra jornada laboral a 6 horas. El ministro de Salud, con una resolución ministerial, un dispositivo de menor rango que el decreto legislativo 559 que aprobara el propio presidente Alan García en su primer gobierno, que reconoce la jornada laboral de 6 horas. Esta jornada que formalmente está reconocida, nosotros los médicos peruanos lo hemos superado largamente. Las pruebas al canto. Los médicos que trabajan en el interior del país, en las comunidades más alejadas, trabajan las 24 horas del día de todos los días del año. No se podrían negar estos médicos a atender a los pacientes de estas comunidades que requieren atención de emergencia en las horas del día, de la noche o de la madrugada. Los médicos peruanos aquí en el Lima capital somos programados en guardias hospitalarias, turnos de 12 horas continuas que no nos permite abandonar un solo minuto nuestro establecimiento de salud. Los médicos peruanos somos programados en operaciones de altísima complejidad, por ejemplo las neuroquirúrgicas, donde estas operaciones duran más allá de 8 o 10 horas generalmente, y sería un absurdo pretender plantear, según la concepción del ministro, de que a las 6 horas de jornada laboral abandonemos la sala de operaciones. Ese es el nivel de conocimiento del ministro de Salud que le permite precisamente cometer exabruptos y, lejos de dedicarse a incrementar el presupuesto del sector, a construir el sistema único de salud, se dedica en horas de la madrugada a invadir violentamente los ambientes de reposo de los profesionales de salud que con justo derecho, y como ocurre en todos los países del mundo, tienen la necesidad de descansar para poder mantener la lucidez, la potencialidad de sus criterios para poder atender al siguiente paciente de emergencia que acude a nuestros establecimientos de salud. Esta situación, entonces, significa para nosotros un clarísimo abuso de autoridad de este ministro de Salud, que invadiendo estos ambientes de reposo se ha ganado de parte del Gremio Médico Nacional un total y absoluto repudio y la demanda de que en lo inmediato sea destituido. Esa es la decisión del Gremio Médico Nacional. Muchas gracias. ¡Abajo, Garrido Leca! ¡Abajo!